la dulce sensación. Mucho corazón. Pues vamos a dar inicio a este nuevo programa de Mucho Corazón, hablando precisamente de las canciones relacionadas con el ferrocarril. Y vamos a empezar con algo muy, muy interesante. Necesito que nos platiques más sobre esto. Fíjate que yo no sabía, mi querido Valentín, hasta ahora que estábamos platicando esto, que había una sinfonía dedicada al ferrocarril, al tren. Claro. Platícanos de esto. Sí, Sergio, cómo no, con mucho gusto. Vamos a remontarnos a los orígenes del ferrocarril en México. Sí. Porque esta sinfonía a vapor que compuso Sinfonía a vapor. Melesio Morales, un connotado músico mexicano, tiene que ver con el primer ferrocarril de México. ¿Cuál fue aquel? El de México a Veracruz, o Veracruz a México, como quieran. Y nos vamos al año de 1869, ya restablecida la República por el presidente Benito Juárez. Sí. A él le tocó inaugurar el tramo de Apizaco a Puebla, que era un ramal de ese ferrocarril de México a Veracruz. Sí. Bueno, un 16 de septiembre de 1869 se inaugura y sale Benito Juárez en un tren especial de la Ciudad de México a Puebla. ¿De acuerdo? El dueño del ferrocarril de México a Veracruz era Antonio Escandón. ¿El dueño? Sí, claro, él tenía la concesión. Y él había sido benefactor de Melesio Morales. Lo becó para ir a Europa y estudiar. Y entonces, con motivo de la inauguración de este tramo, le pide que componga 2 piezas musicales. Y él, para estrenarla en la inauguración de este tramo de ferrocarril, compone la Sinfonía de Vapor. Qué cosa tan interesante. El día de la inauguración, y todo el mundo lo sabía, un 16 de septiembre siempre llueve en Puebla. Bueno, cayó un aguacero fenomenal. Y en la noche, en el teatro, se estrenó la pieza musical. Melesio Morales se las ingenió y creó instrumentos para recrear los sonidos de una locomotora. Sí, porque eso forma parte de la composición. Y aquella noche en el teatro, cuando se estrenó la pieza, el público se quedó maravillado de la manera en que se reprodujeron los sonidos del tren. Hoy día, con mucho éxito en el Museo Nacional de los Ferrocarriles en Puebla, se presenta la Sinfonía a Vapor, pero ya no son instrumentos los que reproducen el sonido del tren, sino que es una locomotora que entra, hace una serie de movimientos, de maniobras, y finalmente toca el silbato. Porque esa es la parte final de la... Debe ser muy emocionante aquello. Entonces es algo fantástico, pero tiene que ver justo con los inicios del ferrocarril en México, Sergio. Ojalá que algún día, yo no he tenido la oportunidad, ojalá que algún día la pudiera ver, y a mí me parece que la vieja estación del ferrocarril en Querétaro podría ser el lugar, una escenografía preciosa para presentar esto también. Desde luego que sí. Ojalá que se pueda hacer. Bueno, eso es algo de lo muy, muy interesante que hay con esto, y nos vamos al siguiente tema, antes de que nos vuelva a ganar el tiempo, me quiero mal. Fíjate, esta canción también es algo de, creo que es de Óscar Chávez, creo, o quien acá pita y caminando, y la máquina seguía, pita y caminando. Bueno, es una canción que en realidad es una invención, tiene que ver con algo muy chusco, aunque dramático. Sí, narra un accidente. Narra un accidente, ¿sí?, de un avión con una locomotora. ¿Eso fue cierto? No. No. Sí. Pero si tú te das cuenta, la letra de la canción es muy pícara. Sí.
Y pues narra cosas así muy simpáticas. Es una canción chusca, no tiene otro objeto que divertir. Ok. Y nos habla de la fortaleza de un tren, de una locomotora, ¿no? Sí. Que a pesar de los pesares, Ok. sigue pita y caminando. Ese es muy Porque sí. narra que al chocar el aeroplano, El aeroplano con el tren. se muere el maquinista, ¿no? Sí. Pero la máquina sigue pita y A pesar de todo. caminando, ¿no? Y te narra una serie de escenas chuscas de divertimento que no es otra cosa. Ya me creaste inquietud. pues Seguramente, fíjate, yo creo que la gente va a buscar el tema completo, porque aquí no lo vamos a poder escuchar completo, pero búsquenlo, y esta música puede ser muy interesante y siempre será motivo de controversia, y escuchen estas canciones que son muy interesantes. Nos vamos a la siguiente, que creo que también debe ser seguramente algo muy, muy interesante. Vámonos a la siguiente. Esta que vamos a ver a continuación, fíjate, es una canción que yo escuché hace tiempo en México, no sé de qué nacionalidad sea la canción o dónde fue escrita, pero aquí vamos a escuchar a lo que originalmente fue el grupo Mocedades, que después se convierte en el consorcio. El consorcio, efectivamente, pero es un tema muy bonito, se llama El Chacachá del tren. El chacachá. Pues mira, en aquellos tiempos los rieles del ferrocarril, Sí. pues tenían una unión. No estaban integrados 100%, estaban un poquito separados. Pues había un fragmento ahí de milímetros. Sí. Que cuando pasaban los tracks, que son las ruedas del tren, siempre van juntas, de dos en dos, Sí. pues hacía el chaca-chaca, chaca-chaca, chaca-chaca. Ese ruido yo lo tengo aquí. Al viajar en tren, yo me acuerdo porque dormíamos a bordo del tren y ¿sabes qué? Era un arrullo escuchar el chacachá del tren. Hoy día los rieles están soldados, entonces... O sea, se esa separación escucha, ya no existe. Ya no se escucha eso. Entonces, la canción se refiere a ese sonido y habla de un tren que sale de Portugal hacia España. Portugal, sí es cierto. Ajá. Entonces, pues es un paseo en tren de Portugal a España, ¿no? Hoy día, por cierto, quien sea amigo de la aventura y se quiera aventar un viajecito en tren, el recorrido más largo saliendo de Portugal hasta Asia Sí. son más de 20,000 kilómetros y 20,000 kilómetros. y dura 15 días. Es En el recorrido más largo que hay ¿en en tren? tren en el mundo, es ese. Ajá. Búsquenle en internet, lo van a encontrar y si se aventuran a echarse un viajecito de esa naturaleza, pues ya saben, 15 días, 20,000 kilómetros. Pero esto Y partiendo de Portugal. Ya, el chacachá ya no lo van a escuchar. Ya no lo van a Ya hacer. no, ya no Pero lo van a escuchar. disfrutar mucho. Fíjate, Alti, que déjame decirte que pues yo acabo de hacer un viaje por España y por Francia en tren, en muchas ciudades del recorrido, pero ese sonido ya ni siquiera se escucha. Hoy escuchas Zumbido. Un zumbido. más de 300 kilómetros por hora. Sí, el tren de alta velocidad. En Más España, de 300 sí, claro. kilómetros. Y ¿sabes qué? Es impresionante, pero sigue siendo una belleza viajar en tren, ¿eh? Desde luego. Pero eso es parte de la nostalgia y yo lo disfruto mucho. Esto es el chacachá del tren con el consorcio, que la verdad es que me da mucho gusto porque yo he tenido el gusto de conocer a este grupo y sigue cantando hermoso a pesar de que ya pasaron los años. Definitivamente. Vámonos al siguiente tema para que nos platiques un poquito más de esto. Fíjate que este tema que vamos a ver a continuación es algo que yo guardo con mucho cariño porque yo trabajé muchos años, 12 años, para la RCA Victor. Okay. La RCA Victor es una de las más grandes disqueras del mundo y tú sabes que el máximo premio que se le entrega a un buen vendedor de discos es un disco de oro. Sí. Un disco de oro. Pero el disco de oro se instituye a partir de 1942. Y en 1942, el primer disco de oro que se le da a un artista por rebasar el 1,000,000 de copias vendidas es a un músico que tiene una orquesta, el máximo exponente de las grandes bandas de aquellos tiempos, que se llamaba Glenn Miller. Y este disco se le da por esta canción que vende el 1,000,000 de copias, que está relacionada con el ferrocarril, con el tren también. Y es una canción que se llama Chattanooga Chuchu. Chuchu por el sonido, tren, sí. y Chattanooga por la estación de trenes. La estación de trenes, Era sí. una estación de trenes en el sur de los Estados Unidos, que era la Union Station, Sí. un lugar importantísimo donde al día se calcula que en sus mejores tiempos llegaban entre 50 y 60 trenes.
Ay, diarios. carambas, diarios. Sí, o sea, era una especie de central de trenes de donde concurrían de los estados sureños de los Estados Unidos, pues de todas partes, ¿no? Entonces fue una estación importantísima que lamentablemente tuvo una vida muy corta porque pues ya venía el automóvil, ya venían los aviones y sabemos que en los Estados Unidos les encanta volar porque es más rápido. Sí, claro. Y poco a poco el tren fue quedando en desuso hasta que desapareció la estación de trenes y el edificio iba a ser demolido, pero afortunadamente hubo un inversionista que dijo no, lo compro y lo transformó en un hotel. De manera que si hoy tú tienes ganas y oportunidad de viajar, puedes ir al Hotel Chattanooga, que desde que se inauguró, lleva como apellido el nombre de la canción. Chattanooga Chuchu. Chuchu. El hotel se llama Chattanooga Chuchu. Qué bonito. Y es un edificio hermoso con un arco enorme de medio punto al centro del edificio. Y se conserva como tal. Pues seguramente mucha gente que nos está haciendo el favor de ver recuerda esta canción porque es algo que pues, pasó en la época de las grandes bandas en los años 40 y es una canción que la gente bailó, la gente escuchó y fue tema también de una película que fue La vida de música y lágrimas de Glenn Miller. Oh, sí, eso es algo muy interesante. Vamos a la siguiente. Así para que vean esto. Esta es una canción que es mucho más actual. Y esta es una canción que habla de una historia de amor hermosa, con un final un poquito triste. Pero platícanos un poquito de Penélope. Bueno, la Penélope con sus zapatitos De tacón, de tacón. que se quedó esperando en la estación al gran amor de su vida. En el andén, en un banco de madera, ahí Sí, se quedó. que seguramente era un agente viajero, como se llamaba en aquella época. Sí, sí, ¿no? claro. Que pues se enamoró de esta chica, la chica Se enamoró de él también, sí. Él tuvo que partir para cumplir con sus obligaciones. Sí. Y la mujer pues se enferma de nostalgia. Así y es. se va a la estación del tren a esperarlo diario, a que regrese, ¿no? Cuando uno va escuchando la canción, quizá va uno imaginando que nunca regresó el amado, aquel agente viajero, ¿no? Pero sí regresó. Pero sí regresa. Lamentablemente lo que no regresó fue la razón de la mujer. Ella la perdió, ella la perdió. Que la perdió, ¿no? Y cuando se le presenta el amado, pues ya ni lo Ya no lo reconoce, ya no lo reconoce. ¿no? Y se queda ahí eternamente esperando En el banco, en el andén. al hombre amado que ¿Qué historia más hermosa? Y qué bonita canción de Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat. Es una historia hermosa. Y es un poquito en remembranza, seguramente el nombre de Penélope me recuerda mucho a la historia de la Ilíada. ¿Te acuerdas que Ulises. La esposa de Ulises era Penélope también? Ella lo esperaba todos los días a que regresara. Nada más que la Ilíada sí tiene un final feliz, porque sí regresa Ulises. Y ella, a pesar de que tenía tantas asedio de tantos hombres, ella en la noche bordaba un tapete o algo así, recuerdo, y en la noche lo desbordaba otra vez porque le decían, el día que lo termines te casas con nosotros. No, ella cuando un día dice, bueno, pues ya no tengo pretextos, entonces aquí está el arco de Ulises, el primero que llega a templar la cuerda, ese es el que se va a casar conmigo. Y el que llega es un pordiosero vestido de monje, y es el único que logra templar el arco. Era Ulises. Es una historia muy bonita. Vámonos a la siguiente, por favor. Fíjate que
Es que, como siempre lo hemos dicho en este programa, ni son todas las que están, ni están todas las que son. Sabemos que seguramente el público tiene muchos temas, muchas canciones que están relacionadas con esa, porque debe haber muchísimas. Nosotros mismos tenemos muchas por ahí guardadas. Me decías de rock and roll, de algunas canciones sí, claro, de rock and roll muy bonitas. Yo recuerdo en el rock and roll de los 60s a Leda Moreno, que era una cantante que cantaba cantos tiroleses, y que cantó sí. ¿Te acuerdas? ¿Te Sí, acuerdas? sí, Entonces sí, ella hace una canción que se llama El Trenecito, que es un tren que va por los Alpes suizos, si mal no recuerdo, y lo combina con cantos tiroleses, Sí. que es una canción muy bonita también, pero también escuché unas cumbias, escuché pues muchos temas que desafortunadamente pues no los podemos presentar porque el tiempo nos come. Hay un corrido queretano. ¿Cuál? Sí, que habla de un accidente en Santa María Magdalena, aquí muy cerquita. Entonces, quizá en un futuro hagamos. Yo creo que vamos a tener que hacer un versión. tercer tema. Vamos a cerrar este programa con un tema que no podemos dejar fuera tampoco y que también es algo que es parte de la historia. Vamos a cerrar con algo que a mí me ha tocado trabajar mucho y que lo hice contigo en alguna vez en el teatro, Sí. que es impresionante, que es Francisco Gabilondo Soler Cricri. Bueno. ¿Sí? Hablar de este hombre orizabeño de origen. Orizabeño, efectivamente. Pues bueno, de nuestras generaciones, Sergio, Vivimos la niñez, nuestra infancia con las canciones de Cricri. Si te dijera que yo tuve todavía la suerte de trabajar con él. Mira. Todavía conocía a don Francisco Gabilondo Soler y bueno, él tocó todos los temas. Él dicen que hizo valses, hizo pasos dobles, hizo boleros, hizo guarachas, pero hizo música infantil de todos los géneros y esto que vamos a escuchar a continuación se llama La Maquinita. La Maquinita, nada menos que con Francisco Gabilondo Soler. Y escuchen esto, porque la mera verdad, sabemos que también es un tema que levanta recuerdos a mucha gente. Por supuesto. ¿Sí? Y con este tema, desafortunadamente, vamos a dar por terminado el programa de hoy, porque desafortunadamente el tiempo que tenemos es muy corto, pero sí, Martín, no sabes cómo agradezco que hayas estado con nosotros. Sé que hay muchas cosas, sé que hay muchos temas para platicar, y sí me gustaría invitarte en próxima ocasión, porque sé que es algo que te apasiona tanto a ti como a mí también. Y sabemos que hoy mucha gente que nos está haciendo el favor de ver, está viendo esto, que es algo que no se imaginaban quizás que hubiera tantas canciones relacionadas con el tren. Pues Sergio, yo agradecidísimo de tu invitación, muy contento de estar aquí con tu público. Y sí, son épocas de añoranza, de cuando se podía viajar en tren, ¿Sí? en tren de pasajeros. ¿En tren de pasajeros? No sé, esta manera en que se vivía en las estaciones de trenes, ¿no? Las estaciones de trenes se decía que eran el reloj de las ciudades, porque además eran muy exactos, los trenes eran muy puntuales. ¿Me juras que alguna vez fueron exactos? Ah, sí, claro. Claro. Ya no me tocó a mí esa época. Entonces, si el tren estaba anunciado a las 12:15, pues de las 12:05 o con 10 empezaba a concurrir la gente a la estación. Todo tipo de gente, los familiares del pasajero que iba a llegar, los familiares del pasajero que iba a partir. Era un punto de encuentro y de desencuentro. Okay. ¿No? O los vendedores. Eso es parte fundamental. De manera que, sí. que era como, alguien hizo la analogía, ¿no? Como un hormiguero, a donde de pronto concurría mucha gente. Era un alboroto, una algaraza, mucho ruido, gente ofreciendo mercancías, dulces, comida, bebida, gente buscando al familiar o gente llorando porque se iba el ser querido. Claro, claro. Y cuando el tren partía, se tocaba la campana que estaba en el andén, o el tren mismo tocaba su campanita, sonaba el silbato y al grito de ¡vámonos! Eso lo tengo tan presente. Pues arrancaba la locomotora, se llevaba a los pasajeros y poco a poco la estación volvía a quedarse en paz, en silencio. Todo el mundo se iba. Me estás haciendo una narración, nos estás haciendo una narración muy bonita que vimos en muchas películas. ¿En cuántas películas vimos
despedir al ser amado en el tren, y ella o él se van, y alguien se queda en el andén también, con toda la tristeza del mundo, viendo cómo se marcha. Sí, por supuesto. Te digo que era un sitio de encuentros y desencuentros, ¿no? Claro. Imagínate tú la antigua estación en la otra banda. Sí. Cuando todavía había transporte de tranvías de mulitas. Claro. Que eran los autobuses de aquellas épocas. Sí, sí, claro, claro. Que llegaban y te dejaban al pie de la escalinata. ¿Eso se manejaban sobre rieles también? Sí, claro. Sobre rieles, sí. Sobre unos rieles más delgados, más angostos, claro, más chaparritos. Y llegaba el tranvía y se estacionaba al pie de la escalinata de la estación. Okay. Bajaba el pasaje que se iba a ir y ahí se quedaba el conductor hasta que llegaba el tren y bajaban los pasajeros que ahora iban a ir hacia el centro de la ciudad. Ok. ¿No? Los había de carga, los había de pasajeros. Sí. Pero reitero, era un momento en que confluía muchísima gente a la estación. Pero eran minutos muy breves. Y después de eso la estación volvía a quedar en paz hasta el arribo del siguiente tren, donde se repetía toda la cuestión esta, donde los vendedores... Esta narración la hemos visto en tantas películas donde vimos, te repito, el ser amado que se iba o se despedía en la estación, pero también vimos partir a los soldados a ir a la guerra. También vimos, por desgracia, ir a los judíos, a los campos de concentración, también montados en los trenes, y pues no sé cuántas películas vimos que el ferrocarril, el tren, era el personaje principal de muchas películas. Yo lo tengo muy presente. Sí, y mira, mencionabas en el programa anterior de la revolución y los trenes. Sí. Efectivamente, la revolución se hizo en tren. El primero que tuvo la osadía de atacar un tren fue Francisco Villa. Fue el primero que se atrevió a atacar. Y el primero que se dio cuenta del potencial del tren para la movilización de las tropas. Ok. Y el segundo acto que hizo fue secuestrar un tren. Y se apropió del tren, pero con todo y tripulación. Que es un asunto que también hay que tratar con detenimiento, porque no cualquiera sabe manejar un tren. Sí. Se requiere una capacitación especial. Entonces, ¿de qué me sirve tener un tren si no lo sé manejar? Por lo tanto, maquinista, conductor, garroteros, toda la tripulación de un tren también va a estar conmigo. Así es que si tú eras simpatizante de uno u otro bando, ni modo, te tocaba que te agarrara el ejército o que te agarrara el revolucionario y pues ya eras parte de su equipo, ¿no? Fíjate, sí, claro que sí. Me estoy recordando mucho también en este momento. Hay una película que a mí me gusta mucho, que es a lo que yo disfruto tanto, que es Volver al Futuro. Ah, sí. Volver al Futuro es una película que te traslada a otra época, al pasado y al futuro también. Pero me estoy acordando ahorita, el final de la película y donde se acaba la trilogía, es donde en un tren se despiden y el tren se desbarata en la vía, pero después llegan del futuro un tren con alas y despega. Pues así despega la imaginación, querido Sergio. Valentín, en verdad es un placer siempre escucharte. Cuando vean anunciado las conferencias de Valentín García, váyanlo a ver. Realmente es un verdadero agasajo escucharlo y ver la sabiduría que este hombre tiene y todo lo que nos puede dar a conocer con respecto a este tema y a otros. Entonces, esto es Mucho Corazón y este es Querétaro, que siempre nos va a estar recibiendo. Quiero agradecer hoy a la gente que nos ha estado acompañando a lo largo de estas transmisiones, a todo el staff que está con nosotros y que siempre está con la mejor disposición. A veces son berrinchudos, a veces son contentos también, pero normalmente es gente que sin ellos todo esto no podría ser posible. Gracias Fernando, gracias Gaby, gracias amiguita, gracias por estar con nosotros y ojalá que nos podamos ver aquí muy pronto en otro programa y con esto invitamos al público para que nos sigan sintonizando. Esto es Mucho Corazón y me da mucho gusto poder platicar con ustedes. Muchas gracias.
mucho corazón.